El día de hoy les traigo un video muy importante a este canal de Monitor BTC porque vamos a estar haciendo trading de forma inteligente para ganar dinero prácticamente a lo seguro. Así que para mí va a ser muy importante que se queden conmigo hasta el final porque vamos a estar haciéndole el análisis a algunas altcoins que todavía no han despegado, pero que si las agarramos en este preciso momento vamos a tener un resultado muy importante. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, el video del día de hoy va a estar buenísimo porque vamos a estar haciéndole el análisis a dos criptomonedas que a mi parecer en estos momentos están en excelentes puntos de entrada para conseguir ganar dinero. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque voy a estar haciendo las operaciones contigo paso a paso y si las quieres seguir, si las quieres copiar, también vas a poder hacerlo y te va a estar mostrando exactamente qué debes hacer. Primeramente vamos a empezar este video en el CoinMarketCap donde me registran las mejores criptomonedas que existen en el mercado a día de hoy. Tenemos a Bitcoin el número 1, Ethereum el número 2, etcétera, etcétera. He estado revisando que varias de las criptomonedas, al menos que están en el top, están en máximos históricos. Si te pones a revisar, por ejemplo, Bitcoin, lógicamente ahorita mismo en un precio de $72,000 está en un máximo histórico, o sea, está en la parte más alta de la gráfica. Si vamos, por ejemplo, a la otra criptomoneda, que sería la segunda, sería Ethereum, estamos viendo más o menos un comportamiento similar. Si bien todavía no está en el máximo, porque el máximo estuvo rondando los $4,700, ahorita la verdad es que Ethereum se encuentra en los 4,000, o sea, está muy cerca, está muy cerca, está a menos de un 20% de subida de llegar al máximo histórico. Podría igual llegar a ser una oportunidad interesante para entrar, pero yo todavía me voy a ir a altcoins que por ahí me dejan un mayor riesgo-beneficio, o sea que el riesgo es un poquitico mayor, pero el beneficio va a ser muchísimo, pero que muchísimo mayor. Si vamos, por ejemplo, a la tercera, porque lógicamente Tether es un stablecoin, o sea, siempre vale $1, pero si vamos a la tercera, por ejemplo, BNB, te darás cuenta de que en la última semana pasó exactamente lo mismo. Esta moneda de BNB está rondando los precios de $300, $350 y de buenas a primeras está casi en los 600. ¿Qué quiere decir eso? Que la moneda BNB en estos momentos está prácticamente en máximos históricos. O sea, eso quiere decir que está muy, pero que muy cercano a pasar los máximos, así como lo hizo Bitcoin. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy detectando en esta tendencia? Que varias de las altcoins se van a poner exactamente como Bitcoin en sus gráficas. O sea, van a estar empezando a tocar máximos y hay varias de las criptomonedas de Solana para abajo que están todavía lejos de sus máximos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a estar haciendo en este video paso a paso contigo? Colocando esas altcoins en el mercado dentro de posiciones en long, pero posiciones realmente muy seguras que me permitan sacar al menos un 50% de ganancias en cada uno. Para ello, voy a estar utilizando el intercambio de criptomonedas BitGet, donde el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Es muy importante que si quieres replicar exactamente lo que yo voy a hacer, lo hagas en el intercambio de criptomonedas BitGet. Como te dije, el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción porque vamos a estar trabajando con una estrategia en cruzado y con apalancamientos bajitos para siempre tener la oportunidad de ganar esa posición y conseguir el mejor resultado posible. Ya lo vas a estar viendo que de verdad la ganancia se nos puede dar bastante fácil en este tipo de criptomonedas, ¿ok? Una de ellas ya la estuve evaluando anteriormente antes de hacer este video, que es justamente esta de Cardano, porque si vamos a su gráfica nos vamos a dar cuenta de que efectivamente es una de las criptomonedas que está en el top, está en el puesto 8 ahorita mismo. Pero si te fijas, el nivel de precio de Cardano está en los 0.75, está bastante lejos de sus máximos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar aprovechando nosotros? Básicamente estas monedas que están en el top que todavía no se han puesto a la par de las demás. Si te fijas, Cardano ha tenido como precio máximo los $3, ok, prácticamente los $3, y ha tenido como precios bastante altos el 1.20, el 1.40, el 1.30. O sea, por arriba de $1 podríamos llegar a decir que Cardano a 0.75 está barata si lo comparas con otros activos del mercado cripto, y esta es una de las monedas del top, o sea que no va a durar mucho en el mercado hasta que la gente se dé cuenta de que esta va a ser una oportunidad porque ya las demás están en máximos y la gente va a empezar a comprar Cardano y lógicamente la va a meter en el máximo más temprano que tarde. Entonces, ¿para qué vamos a aprovechar nosotros estas operaciones? En vez de colocar estas operaciones en spot y simplemente comprar Cardano, lo que vamos a estar haciendo es utilizando el apalancamiento a nuestro favor con una estrategia muy pero que muy segura para conseguir el mayor resultado posible con esta moneda, ¿ok? Si te fijas, Cardano en estos momentos no ha sido de las monedas
que en los últimos 7 días más ha subido. De hecho, en el CoinMarketCap me registra que Cardano solamente ha subido en los últimos 7 días un 6%. Si vas a las criptomonedas de más arriba, que en teoría tienen una capitalización de mercado más grande y es más difícil moverlas, te darás cuenta que XRP tiene un 14% de subida, Solana 19%. El caso de BNB fue una locura porque esta semana en los últimos 7 días ha subido un 40%. Si te fijas, prácticamente las monedas que están arriba de Cardano han subido mucho más que la misma Cardano en los últimos 7 días. Por ende, me parece un activo perfecto para meterle un long en estos momentos, en estos precisos momentos. Y justamente por mi canal de Telegram, @monitorinversiones, yo te estuve comentando de esta misma oportunidad para quienes lo quisieran ejecutar conmigo, lo pudieran hacer al mejor precio posible, porque fue justamente cuando yo detecté esta oportunidad, lo pasé directamente en el canal de Telegram. Ahora, otra de las monedas que pudiésemos llegar a colocar en long también, que me gusta muchísimo, es el caso de Polkadot. También hay varias que te podrás fijar en su nivel de gráfico, como por ejemplo el de Solana, que también siguen siendo oportunidades para el long, porque efectivamente Solana está en 150 y ha estado muy por encima de ese precio. El tema es que en los últimos 7 días ha subido casi un 20%, por ende no me animo tanto a día de hoy a colocarle un long. Si bien es una buena oportunidad porque todavía no está en sus máximos, Cardano, como te fijas en su gráfica, está mucho más abajo. Entonces la verdad es que la probabilidad la tenemos a nuestro favor de ganar mucho más fácil las operaciones de Cardano y de Polkadot que la misma Solana. Pero Solana igual sigue estando en un buen punto porque todavía no ha llegado a sus máximos. Pero esta al menos de momento no la pienso colocar en long, a menos que me dé un retroceso significativo para poder incorporarme. Pero la que sí me gusta es Polkadot, que en los últimos 7 días solo ha subido un 11%. Pero si ves a sus rivales, las criptomonedas que están cerca de ellas, está Polygon con un 20%, está el caso de Toncoin con un 65%, está Avalanche con un 36%. O sea que todos han subido más que Polkadot y Polkadot está en los últimos 7 días con una subida realmente no tan alta y de paso está bastante lejos de su nivel máximo de precios. Ahorita mismo está rondando los $11, pero fíjate que su máximo de precio estuvo en los 50. O sea que está súper lejos, está lejanísimos el precio de Polkadot para llegar a esos niveles. Entonces eso lo que me quiere llegar a decir es que estamos ante una de las mejores oportunidades en cripto para hacer dinero relativamente rápido y relativamente fácil. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a estar haciendo en el mercado? Voy a estar colocando posiciones en long dentro de la criptomoneda ADA y dentro de la criptomoneda Polkadot. Es muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque te voy a estar mostrando exactamente cómo es que lo vamos a hacer y cómo vamos a configurar lo que sería el tema del apalancamiento para tener el mejor resultado posible. Si quieres seguir esta estrategia con nosotros, es muy importante que te crees la cuenta en BitGet, porque es allí la única cuenta que nosotros tenemos de copy trading, tanto para operar futuros con nosotros como para operar spot. O sea, realmente tú puedes seguir nuestra cuenta y puedes hacer estas mismas operaciones que vamos haciendo nosotros paso a paso, apenas nosotros las ejecutemos. Si nos estás siguiendo, lógicamente las vas a ejecutar con nosotros. Lo único malo de BitGet es que al menos en el tema de los futuros, la estrategia que yo llevo en los shorts, que es muy popular en mi canal, realmente no la puedo llevar en BitGet porque no me deja evaluar algunos activos, no me deja entrar en ese tipo de operaciones. Entonces me tengo que meter en operaciones seguras como las que vamos a estar haciendo hoy de Polkadot y Cardano. ¿Ok? En los copy trading que tengo en BitGet está uno en spot, que los cupos están full, pero ya voy a liberar algo de cupos para mi comunidad, solamente para mi comunidad Monitor BTC. O sea, la gente que se registre con el enlace en BitGet de este canal Monitor BTC va a tener los cupos abiertos para que se puedan añadir, y en futuros todavía quedan bastantes cupos si se quieren añadir y utilizar esa estrategia, porque es la que voy a estar llevando más que nada en el intercambio de criptomonedas BitGet, solamente para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a configurar básicamente nuestro trading para conseguir un buen resultado? Estoy buscando al menos un 50% de ganancia en cada una de estas monedas, en ADA y en Polkadot. Lo primero que vamos a hacer es que dentro de BitGet vamos a colocarle saldo a nuestro balance disponible en USDT acá, ¿ok? Lo que vamos a hacer es depositar en el exchange, luego venir a estas flechitas y transferir algo de balance a lo que sería nuestra cuenta de futuros. ¿Cómo llegamos a nuestra cuenta de futuros? Muy fácil. Venimos aquí a trading de futuros y vamos a futuros USDTM. Si no te sale así, te va a salir de esta forma. Vas a venir a trading, mercado de futuros y le vas a dar clic. ¿Ok? Una vez allí vas a estar en este panel donde vas a colocar la moneda ADA y Polkadot. Primero vas a colocar ADA, ¿ok? ADA USDT, le vas a dar doble clic. Ahorita mismo en el momento que nos estamos metiendo en el mercado está a 0.75 la moneda. En días pasados, fíjate que aquí estamos en velas de un día, estuvo muy por debajo de eso, inclusive estuvo rondando los 0.66, los 0.70, eran mejores puntos de entrada claramente, pero nosotros no estamos pendientes del mercado en estos momentos y justamente la entrada que me dio Cardano me la dio gracias a yo ver que en el mercado de CoinMarketCap, viendo todas las monedas, me di cuenta de que la verdad es que casi que todas las que estaban en el top ya están empezando a llegar a sus máximos. BNB fue la última en incorporarse con este 40% de subida, así que no me extraña que Cardano y
Polkadot vayan a ser de las próximas. Por eso es que me estoy metiendo en long en estos momentos. Así las esté agarrando en teoría en un punto algo alto de la gráfica. Pero como vamos a estar trabajando estas operaciones de manera cruzada, vamos a estar relativamente cómodos porque los precios de liquidación nos van a quedar súper alejados. ¿Ok? Yo en mi caso tengo un balance en mi cuenta de 505 USDT dentro de la cuenta de BitGet en futuros. ¿Ok? En trading de futuros. Dentro de esa cuenta yo voy a hacer solamente dos operaciones de $100 cada una. Acá tú tienes que medir tu riesgo-beneficio. Obviamente si quieres sacar el mayor riesgo posible te vas a tener que arriesgar un poco más, pero yo con una cuenta de $500 solamente voy a usar 200, pero al trabajar en cruzado es como si yo estuviese trabajando con los $500 en esas posiciones y mi idea es al menos ganarme $50 en cada una de las monedas y acá ya te voy a estar mostrando cómo hacerlo. Lo primero para configurar esto es que vamos a dejar básicamente nuestro modo de margen en cruzado, le vamos a dar confirmar. Luego el apalancamiento que vamos a estar utilizando es muy importante que no te pases de 20x. 20x es lo máximo que vas a poder utilizar en esta estrategia porque nuestra idea es hacerlo lo más seguro posible, sacarle mucha ganancia al mercado pero lo más seguro posible. Yo en mi caso voy a trabajar con apalancamiento solo de 10x, o sea lo voy a hacer realmente muy seguro. Le voy a dar clic aquí a confirmar y con estos $505 voy a abrir mi primera posición en la moneda ADA USDT. ¿Cómo voy a abrir esa posición? Voy a colocar más o menos al precio al cual está en el mercado, que sería más o menos en los 0.74833. Fíjate que el precio está subiendo un poquitico desde mi punto de entrada, pero voy a dejarlo ahí y simplemente le voy a colocar $100 de capital a esta operación. Como te das cuenta, si yo voy en long dentro de esta operativa, fíjate que mi precio de liquidación, si voy en long, me queda en los 0.37. O sea que el precio no ha llegado a los 0.37 hace bastante tiempo. De hecho, desde el año pasado no estamos tocando esos puntos. Por ende, me parece una operación bastante segura para ejecutar en estos momentos en long porque nos vamos a meter en buen punto del mercado y si el precio sube vamos a estar ganando. Si el precio baja no pasa nada porque el precio de liquidación lo vamos a tener lejos, ¿ok? Que eso es lo que estamos buscando justamente en el mercado. Entonces voy a colocar más o menos al precio al cual está en el mercado, le coloco $100 y le voy a dar aquí a comprar. ¿Ok? Esa va a ser mi primera operación de compra. Vamos a esperar que se nos ejecute porque una vez nosotros abrimos esa operación en el mercado, fíjate que hay un puntico verde que está en el mercado. Esa es mi orden y acá en órdenes abiertas me va a salir que esa operación todavía no se ha ejecutado. Solamente la voy a abrir porque una vez ya se ejecute le vamos a colocar lo que sería el precio de take profit para que una vez llegue a nuestro target nos podamos salir en ganancia. ¿Ok? Ahora, mientras se ejecuta esa posición, vámonos a lo que sería la moneda DOT, ¿ok? Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos al par de DOT contra USDT, que la estamos agarrando relativamente alta en estos momentos, porque fíjate que en los últimos meses esta moneda siempre estuvo por debajo del precio actual, pero viendo exactamente el máximo de esta moneda, la verdad es que estamos bastante lejos de llegar allí. Y viendo las otras monedas cómo lo han hecho, creo que el porcentaje de ganancia que podemos tener acá en Polkadot puede ser también muy alto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer también en Polkadot? Vamos a colocar, según el precio actual, que está más o menos en los 10,83, vamos a colocar $100. Quisiera ganar solamente un 10%. El precio tendría que ir desde los 0,747, que es el punto de entrada que yo estoy colocando, hasta lo que sería el punto de los 0.75. O sea que realmente el precio no tendría que subir tanto para yo ganarme un 10%. Pero en mi caso, con este tipo de operaciones, yo voy a estar buscando ganarme el 50%. O sea, yo voy a estar buscando que el precio varíe algo para yo poderme llevar a la casa unos $50. ¿Ok? Esa es mi idea en particular. Ganarme al menos unos $50 en cada una de estas posiciones. ¿Por qué? Porque yo veo que todavía estamos en muy buenos puntos de entrada para long en estas dos monedas. Entonces, simplemente configuro mi take profit al 50% y le doy confirmar. ¿Ok? Una vez eso, acá ya me fija exactamente el precio al cual yo estaría entrando, al precio al cual yo estaría saliendo. En caso de ya yo tener esa posición en el mercado, ¿ok? Como es el caso de Polkadot, ya fíjate que la vamos ganando con $2. Yo en mi caso ya, si quiero conseguir esos $2, simplemente le doy cerrar a la posición y ya esos $2 se me vienen ahorita a la cuenta. ¿Ok? Fíjate que yo antes tenía 505, ahora tengo 309, porque lógicamente mi capital está variando en el mercado y ya tengo $2 de ganancia que puedo conseguir en Polkadot. En caso de yo querer ya colocar el take profit, que es lo que yo les recomiendo siempre cuando abran una operación de futuros, vamos acá a darle entendido, simplemente vamos a colocar una posición de take profit, que en este caso podemos decirle, mira, me quiero ganar un 50%, me quiero ganar un 10%, me quiero ganar un 100%, y acá te dice exactamente al precio que tiene que estar, en este caso Polkadot, para poder llegar a ese nivel. Por ejemplo, si yo me quiero llevar un 50% de ganancia, el precio tendría que ir a los 11.39. ¿A qué precio está Polkadot ahorita? Está en los 10.86, o sea que es bastante probable que los 10.86 vaya a los 11.39. ¿Por qué? Porque está realmente muy cercano el precio. Ahora, si yo me quiero llevar un 10%, todavía esto es más fácil, porque el precio de 10.86 tendría que ir a los 10.96. Con eso yo, con una operación de $100, ya me llevaría un 10%, que serían $10 a la casa. Yo en mi caso
caso voy a colocar un 50% porque creo que a este tipo de monedas todavía les queda subida. Entonces yo voy a colocar básicamente de la posición de $100 que yo coloqué, quiero que el precio vaya hasta básicamente un 50% de ganancia, que sería a los 11.4. Le voy a dar clic aquí a confirmar y listo. Esa operación de Take Profit se cierra en caso de que el precio de Polkadot llegue a ese nivel, a los 11.4. Yo ya allí conseguiría un 50% de ganancias. Como te dije, en el caso del copy trading, si quieres seguir estas operaciones conmigo, lógicamente estas operaciones ya están abiertas, y si vas a seguir ese copy trading desde ahorita, lógicamente estas operaciones no se te van a abrir. Pero fíjate que en copias iniciadas, lógicamente este panel solamente me va a salir a mí porque yo soy copy trader de esta plataforma, ¿okay? Yo tengo básicamente un perfil donde las personas pueden seguir las operaciones. Lógicamente aquí me sale que todas las personas que me están siguiendo ahorita mismo están consiguiendo un 1,73% en la moneda de Polkadot. Todavía la de Cardano no se ha abierto, pero en mi caso, si yo quiero sacar esa ganancia, también se le saca la ganancia a todas las personas que me están siguiendo. O sea, las 133 personas que están siguiendo este copy trading de futuros, una vez yo abra la posición, a todo el mundo se le abre. Una vez yo la cierre, a todo el mundo se la cierra. A mí en realidad me gustaría mucho en esta cuenta de copy trading utilizar mi estrategia de shorts, porque en realidad yo saco mucho más ganancia de ahí. Pero lógicamente en BitGet no puedo operar ese tipo de activos en el apartado de copy trading porque no está habilitado, y de paso ese tipo de activos tiene muy poca liquidez. También tengo un copy trading en spot que realmente este va genial. De hecho, solamente en ganancias que llevo desde que empecé este copy, llevo más de $1,700 en mi caso, en mi cuenta particular, pero las personas obviamente que nos han venido siguiendo, que es más de $1,300,000 que han colocado las personas en nuestro copy, han estado en una ganancia brutal, ¿ok? De hecho, hay posiciones ahí que tengo dentro del mercado que todavía ni siquiera las he cerrado, ¿ok? He cerrado varias que básicamente ya están en una ganancia importante, pero al menos estas que están todavía de 4%, de 8%, algunas en negativo, todavía no las he cerrado porque estoy esperando precios todavía mayores. Así que quienes quieran seguir esta cuenta, tienen que crearse una cuenta en BitGet para que puedan unirse básicamente a la sección de copy trading. En esta cuenta no es que vamos a hacer demasiadas operaciones, vamos a buscar simplemente esto, abrir operaciones seguras, ¿ok? Muy seguras, con porcentajes de ganancia muy altos, para que puedan pasar de repente horas o inclusive algunos días, algunas semanas, para abrir y cerrar esa posición con una muy buena ganancia. Como te das cuenta acá, la posición de Cardano todavía no se nos ha ejecutado, ¿ok? Fíjate que el precio está en 7.47 y lógicamente no se nos ha ejecutado porque el precio ahorita está en los 0.75. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para que se nos ejecute más rápido una posición? Podemos hacer dos cosas. O bien cancelamos esta orden, ¿ok? La cancelamos y volvemos a colocar una en Cardano, o bien podemos acá en el nivel de precio simplemente modificarlo. Fíjate que el precio está en 7.49. Entonces yo puedo pasar el 7.47 a lo que sería el precio de 7.49 desde aquí mismo, ¿ok? Simplemente le doy acá y le doy confirmar, ¿ok? Ya una vez hecho eso, el precio básicamente va a ir a los 7.49. Fíjate que se me ejecutó básicamente la orden ya de una vez. Fíjate que en el apartado de posiciones ya me sale también la moneda Cardano, ¿ok? Y esa moneda Cardano va a tener un precio de liquidación en los 0.56, al igual que Polkadot en los 8.2. Yo siempre tengo que estar pendiente de este tema de los precios de liquidación porque es allí donde yo perdería capital, ¿ok? Pero como el precio de Cardano y el precio de Polkadot están bastante alejados, fíjate que yo estoy operando con buen capital para que el precio de liquidación no me llegue a tocar. La verdad es que Cardano o Polkadot se tendría que caer muy, pero que muy fuerte para yo lograr perder ese tipo de operaciones. ¿Okay? Así que por eso lo estamos haciendo así, de la manera más, pero que más segura posible. Y ahora lo que nos resta es buscar los precios de Take Profit. En mi caso, como modifiqué la posición de Cardano, fíjate que acá el Take Profit no me sale. Si vamos a lo que sería órdenes abiertas, solamente me sale el Take Profit de Polkadot. Así que tengo que volver a poner el 50% de ganancia para Cardano. ¿Cómo hago eso? Vengo acá al lapicito, ¿ok? Y coloco que quiero ganarme el 50%. El precio de Cardano tendría que pasar desde el punto en el que yo me metí en el mercado, que fueron los 7.4861, hasta los 0.78. Si el precio desde acá pasa hasta acá, yo ya me llevaría un 50%, que serían $50 de ganancia neta. ¿Ok? Yo espero que se haya entendido todo. Le vamos a dar clic acá a confirmar. Muy importante que cualquier cosa que no entiendas me la dejes saber acá abajo en los comentarios, porque lo que vamos a estar haciendo con este tipo de operaciones es básicamente abrir para conseguir un buen porcentaje de ganancia. De repente un 30%, un 50%, un 100%, y me doy cuenta de que al menos estas dos son las que más me gustan de momento para abrir y cerrar las operaciones de la manera más rápida posible, porque estoy seguro de que en cualquier momento Cardano, desde el punto que yo entré, me toca ese punto que ya lo ha tocado en días anteriores. Fíjate que aquí estamos en velas de un día, donde cada velita de estas representa un día completo de trading, y fíjate que me lo ha tocado varias veces ese punto de salida del Take Profit. Entonces tenemos una probabilidad muy alta de ganar la operación, igual en el caso de Polkadot, ¿ok?
que estamos básicamente entrando en un punto donde efectivamente el precio tiene una probabilidad muy alta de llegar ahí. De hecho, el día de hoy Polkadot casi consigue llegar a mi punto de take profit. O sea que si vuelve a hacer exactamente ese mismo movimiento y me toca mi punto de take profit, yo allí ya me llevaría $50 de ganancia. Es muy importante también que nos sigas por nuestro canal de Telegram, que es @monitorinversiones. Te voy a dejar el enlace abajo en la descripción para que vayas monitoreando conmigo este tipo de operaciones y ya una vez yo saque la ganancia, todo te lo voy a estar comentando por allí. Así que vamos a estar pendientes en ese canal de Telegram. Simplemente te creas una cuenta en Telegram y nos sigues por allí, porque en ese grupo vamos pasando todas las operaciones, todas las entradas que nosotros vamos haciendo, y también si quieres obviamente copiar este tipo de operaciones. Estas dos ya no las vas a poder copiar porque ya las personas que estaban dentro las copiaron, pero efectivamente si las quieres empezar a copiar desde ahora, vas a poder seguir esta cuenta de Monitor BTC en el apartado de copy dentro de lo que sería el trading de futuros, o también puedes copiar el trading de spot, no hay ningún tipo de problema. Puedes copiar ambas cuentas si eres en nuestro canal Monitor BTC y te vas a sumar a las siguientes operativas que nosotros vamos a ir haciendo en esta cuenta. Cualquier duda, cualquier sugerencia, déjenmela acá abajo en los comentarios, porque vamos a seguir muy de cerca esta cuenta para tratar de conseguir un muy buen resultado en el corto plazo. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita, y nos vemos en el siguiente video.